muy buenos días, las 7 de la mañana con 5 minutos. Bienvenido a las noticias. 10 lesionados en colectivazo ayer en el libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez. El conductor fue detenido. Estudiantes, empleados de oficina y amas de casa resultaron lesionados. El colectivero perdió el control de su unidad, subió a un bordo y luego retornó a la vía, pero se estrelló contra el camellón. Encuentran sin vida a un reo que purgaba condena por secuestro en el Amate. Se ignoran las causas por las que decidió quitarse la vida. Angustiante historia de 3 pescadores rescatados con vida ayer tras haber desaparecido en alta mar. Le tendré los detalles. Rescatan a 39 migrantes en Sinacantán. Pobladores de la comunidad de Nachig denunciaron ante Migración sobre la presencia de 2 vehículos, una pick-up y un camión Ford, 3 toneladas. Ambos sospechosos que se encontraban abordando diferentes personas de distintos rasgos físicos. Se incendia en Tuxtla local de Pollito Feliz. El descuido de un trabajador provocó el incendio en la bodega ubicada en la calzada Al Sumidero de Tuxtla Gutiérrez. Más de 1 millón de estudiantes beneficiados con Educar con responsabilidad ambiental. Chiapas es pionero en priorizar la educación ambiental en el sistema educativo nacional. Reformas impulsarán modernización del sector energético. Pemex y CFE seguirán siendo públicas y mexicanas, afirma el legislador del PRI, Noé Fernando Castañón Ramírez. Van 9 muertos por fuga de amoníaco en Oaxaca. En las últimas horas hallaron 2 cadáveres más y el incidente es ajeno a la paraestatal, señalan autoridades. Bienvenidos al epicentro de la información. La noticia tiene un lugar donde se genera. Te invito a estar en el epicentro de la información. Porque la noticia somos todos. Acompáñame en los próximos 60 minutos. 26 años en el periodismo lo respaldan. Adiel Pereira Vázquez te lleva al epicentro informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle esta mañana de jueves 22 de agosto de 2013. Me da un placer, por supuesto, hacer epicentro informativo esta mañana con usted. Hoy tendremos que abordar necesariamente el tema de la reforma energética. Voy a abordarlo un poco más adelante con el diputado Noé Castañón Ramírez, que estará enlazado vía telefónica para abordar el tema de la reforma energética. Y por supuesto el tema de esta tan debatida reforma energética, pues será tema de consulta y de análisis esta mañana de parte de nuestro analista político de los jueves, el economista Fernel Galvez Rodríguez. Fernel, buenos días. Muy buenos días, Adiel. Aquí estamos como siempre a la orden con todos sus radioescuchas. Qué tráfico enorme, ¿no? Así es, totalmente, sobre todo en la entrada en la parte de Tuxtla Oriente. Así es, muy bien. Bueno, pues bienvenido a las noticias. Qué lamentable, ayer un conductor de una unidad colectiva se salió de la carretera. Usted sabe que siempre van tropeleando, ganándose el pasaje, peleándose el pasaje. Y ayer venían estudiantes. Usted sabe que ayer pues es semana ya activa de escuelas, personas que van al rumbo a sus empleos muy temprano, amas de casa que también van a las compras, resultaron lesionados. El colectivo perdió el control perdió el control de la unidad, subió a un bordo y luego retornó a la vía del libramiento sur, se estrelló contra el camellón. El conductor argumentó que fue la humedad del asfalto lo que provocó el incidente, pero si hubiera tenido precaución, esto no hubiera pasado. Así que no hay que echarle la culpa al asfalto mojado. Estos hechos se registraron por la tarde del miércoles, ayer pues por la tarde, aquí muy cerca en el obelisco de la Antorcha de la Solidaridad, en el distribuidor vial del Caracol, aquí en el libramiento sur. Informaron autoridades de tránsito y vialidad municipal que las lluvias que cayeron ayer por la tarde provocaron que el conductor del colectivo de la ruta 9121 o la 91 y placa de circulación 386332B
Carlos Adrián Lazos Reyes perdiera el control del volante. Este percance se registró a eso de las 3 de la tarde con 30 minutos cuando el ruletero salió del Libramiento Sur y se incorporó al distribuidor vial con rumbo a la antigua Fuente Mactumaxá, aquí frente a nosotros. Vaya, los pasajeros indicaron que la unidad subió a un bordo de un paredón del lado derecho, pero volvió al perímetro tras colisionar con una enorme roca. Esto provocó que la unidad se desplazara a su derecha y se estrellara contra el camión que divide los sentidos de circulación. Los 15 pasajeros que venían como sardina, que viajaban en la misma, se golpearon contra la carrocería, además de que se rompieron cristales de las ventanillas. Bueno, un drama. A este lugar acudieron agentes de vialidad y paramédicos de Cruz Roja Mexicana, donde al menos 10 de los pasajeros resultaron con diversos golpes, y le voy a dar los nombres por si los conoce o es familiar usted. Se trata de Lisette Gutiérrez, de 18 años, Ana Cristina Salgado Morales, de 21, María de Lourdes Jiménez Méndez, de 19, Jafet Ábalos López, de 19, Guadalupe Zapata Moreno, de 48, y Nora Linda Coutinho, también de 18. Al parecer estudiantes. Y también hay otra, forman la lista: Esperanza Fonseca Gutiérrez, de 21 años, Dania López Vargas, de 19, Teresa Moreno Guajardo, de 18, y Eduardo Corzo Díaz presentaban diversos golpes en el cuerpo. Los socorristas trasladaron a Nora a la clínica anexa de la benemérita institución para recibir atención especializada. Sí, a esta jovencita, a Nora. Y bueno, el colectivo pues está asegurado. Lo que no se aseguró es que pues este sujeto, conductor, sí está detenido, pero lo más probable es que pues quede libre. Y lo peor, que vuelva a tomar otro colectivo para volver a poner en riesgo a la población, a los usuarios, porque esto se repite, reinciden. Y hay por ahí una propuesta de que quien reincida pues se le va a recoger la licencia de manejo, que esto sería una buena medida, Fernel. Bueno, voy a saludar a Carlos Córdoba, Tapachula. Carlos, buenos días, Carlos Córdoba. ¿Qué tal, Adiel? Muy buenos días, es un placer saludarte en esta mañana ya de jueves, al igual que al auditorio de Epicentro Informativo. Y bueno, tú estás hablando también de los colectivos que suceden ahí en la capital. Bueno, el día de ayer, a grosso modo, te voy a platicar el día de hoy. El día de ayer, a partir de las 9:30 de la mañana, en lo que es la octava Oriente y tercera Sur, ahí hay unos semáforos que pues los colectivos, estos denominados combis, pues son los que siempre, la famosa ruta de periférico derecha e izquierda. Bueno, pues el día de ayer se enfrentaron, más bien chocaron de frente. Fíjate nada más la ignorancia y la torpeza de manejar por parte del colectivo. Bueno, siempre van rebasando, y los carros que vienen por la derecha, este hombre agarró venían de poniente a oriente, y bueno, y el otro carro de oriente a poniente, bueno, chocaron de frente, y por su loca carrera que llevaba el colectivo se fue a estrellar de frente, saliendo lesionadas varias personas, entre ellas una señora de la tercera edad, una más joven, pero es compañera de un periodista también de aquí de esta localidad. Bueno, fíjate, sucedió a las 9:30, eran las 10 de la noche y todavía no se había tornado. Obviamente los conductores estaban detenidos, pero ¿qué crees? Bueno, por parte del Ministerio Público, pues no había quien atendiera la situación. Parece ser que todo esto se vendrá solucionando el día de hoy por la mañana, salvo si no ya les dieron fuga a ambos conductores, porque nadie se quería hacer responsable. Acuérdate que en los cruceros normalmente el que paga es el propio, el que se haya accidentado, y los dos chocaron de frente, y obviamente según ellos están asegurados los automóviles, y sin duda alguna pues nadie se quiere hacer responsable ni de los daños de las personas que están lesionadas y que estuvieron en la Cruz Roja, y obviamente esperando pues el resultado para el día de hoy más tarde. Pero una situación, bueno, te traen para arriba, para abajo, te llevan a diferentes, lo que son las agencias del Ministerio Público, y al final de cuentas no te resuelven nada. Necesitan verte muerto para que puedan actuar, y si es que actúan, y si no, pues ahora sí a ellos les preocupa que estés vivo y no que estés muerto. Les interesa más
porque nada más finiquitan las cosas. Pero así sucede con lo que sucede aquí con los colectivos, que todo el tiempo andan corriendo. Tú recordarás que ahora ya iniciaron las clases y todo el mundo anda corriendo. Pero en fin, esto es lo que sucede aquí en esta perla del Soconusco. Bueno, cambiándote el tema, Adiel, precisamente el día de ayer pues se clausuraron 3 basureros clandestinos aquí en esta perla del Soconusco, 2 en la colonia Octavio Paz y una denominada El Chorizo, así se le denomina, que está atrás de la nueva feria Mesoamérica aquí en esta región. Estamos hablando al sur poniente de la ciudad de Tapachula, y sin duda alguna pues eso es grave riesgo, y sobre todo también que se generan 350 toneladas diarias aquí en Tapachula, y sobre todo también hay que tener lo que se da a conocer por parte de las autoridades es que también hay basura totalmente en las calles, y sobre todo la gente que aprovecha para tirar en las corrientes de agua esa basura. Vamos a escuchar al secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, a José Cepeda. Vamos a escuchar. El día 1 de octubre del año pasado lo recibimos en condiciones bastante deplorables. No podían accesar los camiones, la basura estaba en aquel entonces, los primeros días de octubre, bloqueando los caminos de acceso. Al interior del basurero tiene caminos interiores, los caminos estaban tapados a 100%, no podían entrar los camiones. En ese sentido, poco a poco, ya vamos para 9-10 meses que lo hemos estado tratando con maquinaria pesada, con retroexcavadora, volteos, y en un término de 10 meses consideramos que llevamos una atención bastante considerable. La Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado, la SEMAM, nos hace una recomendación de tener el basurero manzaneado, por así llamarlo, cuadriculado, por aquello de los conatos de incendio, puesto que si lo tenemos sectorizado y manzaneado, pues el fuego no se expande. Te quiero comentar que en el mes de noviembre y diciembre del año pasado controlamos 2 o 3 conatos de incendio, estando con la cuestión de la remodelación de las fuentes. El material que se está utilizando, SONAM, de la Secretaría de Desarrollo Social, un promedio de 1 kilo a kilo 200 gramos por ciudadano. Si tenemos un promedio de que en la ciudad de en el municipio de Tapachula generamos, somos 350,000 habitantes, pues son 350 toneladas diarias que se generan de basura, más la población flotante que hay, ¿no?, de nuestros vecinos de Centroamérica. Entonces, en ese sentido, nosotros recolectamos entre 220 y 250 toneladas. Las demás, pues, son las que desafortunadamente, pues, es lo que ves en las calles, ¿no? Tristemente, es lo que ves botado en las calles, algunos clausurados, como en el Octavio Paz. En el Octavio Paz hicimos un trabajo muy intenso de 10 días. Y también detectamos otro tiradero clandestino aquí en el Feria del Chorizo, donde estaba atrás, a espaldas del estacionamiento de la Feria Mesoamericana. Detectamos que también ahí estaban tirando basura. Ya lo atacamos, metimos maquinaria, limpiamos, hemos estado monitoreándolo. Efectivamente, todavía existe gente que nos tira ahí basura, pero estamos en coordinación con la Secretaría Pública de Seguridad Municipal para que nos ayude al monitoreo y la vigilancia. Bueno, pues acabas de escuchar al secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, donde también tendrán vigilancia por parte de la Policía Municipal para todos aquellos que todavía siguen tirando basura en esos lugares clandestinos, y sin duda alguna también hablaba con respecto a todo lo que se está haciendo de la reactivación del nuevo basurero municipal que se tiene aquí en esta perla del Soconusco. Se hablaba de la maquinaria, de todo lo que tuvieron que hacer, independientemente de cómo se lo dejó la administración anterior, pero se sigue trabajando, y obviamente tú recordarás que también en este aspecto pues todavía no se tiene esa cultura de tirar la basura en su lugar, simplemente se tira en la calle, y sobre todo aquí en esta perla que llueve demasiado y ahí aprovecha la gente. Aquí vemos en las alcantarillas totalmente llenas de basuras taponeadas, y por eso se hacen esos cauces como ríos en esta zona del Soconusco, Adiel. Muy bien, pues todavía queda mucho, dista mucho la cultura de
vaya, la educación, como hoy se ha implementado en el ciclo lectivo en las escuelas en Chiapas, la cultura de la educación ambiental, ¿sí? Ambiental, y esto por supuesto que ojalá que los tapachultecos puedan captar un poco lo que es la imagen que proyectan como la primera ciudad fronteriza, porque si vas a Guatemala, a Malacatán por ejemplo, es un caos, hay basura por donde quiera, es un basurero público, y no queremos ver a Tapachula como tal, es decir, que no vendamos esa mala imagen al mundo que nos visita, y Tapachula es clave en el inicio de la patria del país, en esa frontera sur. Carlos, buenos días. Sí, nada más para finalizar, Adiel, en el próximo 28 de agosto se va a tener una aquí por parte de Conaculta y también por la parte de los agricultores del Soconusco. En el caso de Abelardo de la Torre González, dará a conocer uno de sus libros de los cafetales del Soconusco, la historia del mango Ataulfo. Bueno, pues se estará haciendo el próximo 28 de agosto aquí en esta Perla del Soconusco. Ya te daré a conocer los detalles que se van a tener respecto a esta presentación de este libro, y sobre todo siendo tapachulteco Abelardo de la Torre. Muchísimas gracias, Carlos, estaremos atentos a esa información. Gracias, buenos días. Gracias. Oiga, ayer la bancada del PRI en la Cámara Local presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso, donde se exhorta a los integrantes del Congreso de la Unión y a los diputados de los congresos de los estados a analizar y en su caso aprobar en sus términos la reforma energética presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, y que mantiene trabada la situación en el país, un debate nacional entre los partidos políticos y ciudadanos en diversas organizaciones. Ayer, por supuesto, está tomado San Lázaro, y veían las imágenes de los diputados que sesionaron en una sala alterna, en una sede alterna que habilitaron en el centro Banamex a un lado del Hipódromo de las Américas. Ahí sesionaron y se continúan sesionando. Hoy se van a reanudar los trabajos del Congreso de la Unión, en donde ya aprobaron en lo general y en lo particular la ley reglamentaria para la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Los maestros están en su plan grande de rechazar esta propuesta, pero no lo lograron porque en una sede alterna se aprobó. No quieren ser evaluados, caray hombre, quieren ellos evaluar a los alumnos, pero no quieren que los evalúen a ellos. ¿Por qué? El temor es que pierdan su plaza, y eso es lo que está en jaque. Bueno, voy a saludar esta mañana por la línea telefónica al diputado Noé Castañón Ramírez, del grupo parlamentario del PRI en la Cámara Local, en el Congreso del Estado, sobre el tema de la reforma energética. Diputado, buenos días. Ariel, muy buenos días, saludos a todo tu auditorio. Aprovecho saludar a esta hora de la mañana a todos los jóvenes estudiantes que iniciaron clases el pasado lunes y a sus padres, invitarlos que le echen ganas y que sea un año cursivo de mucho provecho. Diputado, pues, ¿qué propone el presidente de la República entonces? ¿Cómo interpretar esta iniciativa de reforma energética? ¿Se vende o no se vende Pemex? Es un tema que está pues en el tintero, y que seguramente los ciudadanos queremos digerirlo como el plato grande. Así es, Adiel, y agradezco la oportunidad para comentarte un poco de las ventajas o de los términos en que se presenta esta iniciativa de reforma por el presidente Enrique Peña Nieto, una iniciativa de las tres que tiene hoy el Congreso de la Unión, porque también hay que recordar que el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática presentaron iniciativas para este tema de reforma energética, y que las tres iniciativas traen rubros bastante valiosos e importantes a ser tomados en cuenta. El día de hoy me gustaría hablarte un poco de la iniciativa que presentó el presidente Enrique Peña Nieto por dos situaciones. Una, propone la modificación de dos artículos constitucionales, y en el proceso de aprobación de modificación a la Constitución entra en juego las cámaras de los congresos locales. Ahí entramos nosotros, la Cámara de Chiapas, del Congreso de Chiapas, como constituyente permanente, que nos llegará la reforma y la tendremos que analizar también. Por eso suscribimos ayer en el PRI este punto de acuerdo.
hay datos muy tajantes y que hay que decirlos, porque así son datos crudos. En México tenemos un grave problema, nos estamos convirtiendo en un país importador neto de hidrocarburos, es decir, de petróleo, de gasolinas, de sus derivados, y esto viene a encarecer los precios de todo, ¿no? Subiendo la gasolina, sube todo. Adicionalmente, los derivados del petróleo, como los fertilizantes, pues también al ser importados son más caros porque no podemos tener aquí la producción, y esto incide directamente en el bolsillo de todos los mexicanos. Es algo que tenemos reconocidas todas las fuerzas políticas, pero nos atañe a ponerle una solución, como es la reforma que presenta el presidente Enrique Peña Nieto, y que viene a recoger reclamos históricos, incluso aquí para los chiapanecos. Hoy contamos con un gobernador en Chiapas, el licenciado Manuel Velasco Cuello, que ha sido siempre un gran defensor o un promotor de que la propia CFE tenga tarifas justas para el Estado, y ahora con la reforma energética, que es otro de los rubros que toca, pues se puede plantear ya la realidad de poder conseguir esas tarifas más justas y más ad hoc al bolsillo de los chiapanecos. Ser muy claros también, la reforma no plantea ninguna privatización. Pemex y CFE son 100% mexicanas, lo seguirán siendo, son 100% públicas, lo seguirán siendo, y lo que prevé la reforma del presidente Peña es la coparticipación de privados en la exploración, en el refinamiento, en la transportación, vaya, en todos los ámbitos, tal como estaba plasmada la reforma allá en los años 40 con el presidente Cárdenas, la primera reforma que hubo con el presidente Cárdenas cuando se expropia la industria petrolera, dejaba también hacer esta coparticipación con particulares. Ahora se retoman esos valores para poder dar un empuje enorme al sector energético, a Pemex, a la CFE, ¿no? Es hidrocarburos y electricidad lo que se está tocando, y estamos esperando que en términos urgentes, porque esto no para, términos urgentes, y como resultado del Pacto por México podamos tener este mismo año reforma energética que dé certidumbre, pero que más que dar certidumbre dé un beneficio a los chiapanecos, a los mexicanos, incidiendo directamente en su bolsillo. Diputado, permitir la inversión privada en la exploración, extracción, refinación y todo el proceso petroquímico, ¿no también se puede leer como compartir las utilidades? Pues mira, parte de la reforma habla de una coparticipación a resultados, es decir, una subcontratación de nueva tecnología, de mejor tecnología que actualmente no tenemos en México, para eficientar los procesos. Hacer más eficiente un proceso es abaratarle costos, ampliar la red de descubrir nuevos yacimientos, y también hacerlo de una manera sustentable que no afecta al medio ambiente. Eso es lo que se está planteando, esa coparticipación, con obviamente la participación de los privados tendrán un interés económico del cual participará de las utilidades que tiene Pemex, pero de un Pemex nuevo, de un Pemex con mayor agilidad, con mayor eficiencia, con mayor eficacia, que dé más resultados, y incluso aparejado, como dice la reforma del presidente Peña, con una reforma fiscal que pueda despetrolizar la economía, ¿no? Nuestra economía no está oculto a nadie que está basada en la industria petrolera, y ahora con la reforma lo que se busca es despetrolizarla, dándole mejores prácticas a estas 12 grandes empresas, CFE y Pemex, para que el dinero que se produce se invierta en aspectos sociales. Muy bien, esto se expone de que habrá una reducción en el precio de gas líquido, en el precio de los combustibles, como ya bien lo comentaba usted, caray, y a los chiapanecos nos conviene, por supuesto, a los mexicanos. ¿Qué tanto es esto posible, viable? Pues se están construyendo los acuerdos actualmente en el Congreso de la Unión, posteriormente vendrá la reforma, una vez que sea aprobada ahí, a las legislaturas estatales, y como resultado de ese gran pacto que planteó desde un inicio el presidente Enrique Peña Nieto, ese pacto por México, un acuerdo político
muy ambicioso, pero que ya ha tenido buenos resultados. Hoy lo vimos, bueno, ayer en la madrugada lo vimos con la aprobación del sistema del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ¿no? Lo hemos visto con la reforma educativa, lo hemos visto con una serie de reformas que se plantearon y que han llegado a muy buen puerto. Y en el tema de la reforma energética se plantea tener una aprobación antes de que finalice el año, cosa que vemos nosotros en muy buena perspectiva, porque es un tema urgente, no podemos demeritarlo, no podemos aplazarlo más, hay que entrarle y hay que entrarle con todo. Muy bien, diputado, ¿qué le dice usted a las voces discordantes que, bueno, no están en el papel de aprobar todo lo que diga el presidente en cuanto a su propuesta de reforma energética? En Chiapas se habla de que en breve, a principios de septiembre, habrá una movilización para protestar, y por ahí el PRD y otras fuerzas políticas se están confluyendo para hacer una protesta y salir a las calles. ¿Qué llamado hace usted en cuanto a esto? Mira, hago un llamado a la congruencia. Las tres grandes fuerzas políticas a nivel nacional, Acción Nacional, el PRD y el PRI, por vía del presidente, han presentado ante el Congreso de la Unión sendas reformas energéticas. Las tres tienen puntos de coincidencia, las tres tienen aspectos muy positivos que deben de ser tomados y analizados por los diputados del Congreso de la Unión primeramente y posteriormente por las legislaturas en caso de que implique una reforma constitucional. Pero lo que quiero decir es que tanto las fuerzas políticas del PRD, el propio Acción Nacional y el Revolucionario Institucional tenemos muy claros que necesitamos la reforma. ¿Cómo hacer la reforma? ¿En qué términos? Eso es lo que debemos construir, y ese consenso se construye a través del diálogo de lo que hace día a día la Cámara de Diputados, de lo que se hace día a día en la política, que es llegar a consensos, acuerdos, y que estos consensos y estos acuerdos resulten en un beneficio para la población. Debemos de quitarnos ya viejas ataduras y tener en cuenta que estamos viviendo tiempos modernos que necesitan la activación por todos los responsables de la política, por los legisladores, de iniciativas que sean congruentes, viables y que representen un beneficio social a todo México. Muy bien, diputado, le aprecio muchísimo esta mañana que nos haya llamado para conversar el tema que hoy pues ocupa a los mexicanos. Más que preocupar, ocupa a los mexicanos, y en ese sentido hay que tomarlo con madurez. Le aprecio. Algo que no le haya preguntado y quiere usted informar. Bien, nada más que estamos trabajando en el Congreso del Estado y está trabajando en el Congreso de la Unión en representación de nuestros diputados federales también, en el interés de tener una mejor economía para todas las chiapanecas y todos los chiapanecos. Un saludo enorme. Le aprecio muchísimo, diputado. Buenos días. Buenos días. El diputado Noé Fernando Castañón Ramírez, integrante del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, ayer exponiendo el punto de acuerdo en el que exhortan al Congreso de la Unión y a los diputados, a los congresos locales, a analizar y aprobar la reforma energética como lo plantea tal cual, sin quitarle una coma y un punto a la reforma que presenta el presidente de la República, a la propuesta de reforma que presenta el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. A las 7 de la mañana con 33 minutos, vamos a una pausa, regresamos con más a Epicentro Informativo. Estás en el epicentro de la información. En un momento regresamos. Esta es Radio Cultural Informativa, XHRCF 94.7, frecuencia modulada, la nueva, ubicada en Callejón El Juchín número 9, en la colonia San Francisco Sabinal, código postal 29020. Teléfono 1250-206, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Radio Cultural Informativa, la nueva. La nueva FM 94.7 presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. El sistema DIF Chiapas, que preside la señora Leticia Cuello de Velasco, inició una serie de estrategias de profesionalización para que el personal conozca y desarrolle habilidades de planeación estratégica, que ayuden a optimizar el proceso de gestión pública de esta institución.
La presidenta del DIF Chiapas, señora Leti Cuello de Velasco, explicó que los recursos son con el fin de proporcionar un esquema de rendición de cuentas transparente de las actividades que realiza la institución que encabeza. Agregó que la promoción de la cultura de transparencia fortalecerá la confianza ciudadana, además de una sociedad mejor informada respecto a la gestión que realiza la administración actual. Y es que el desarrollo de una cultura de la transparencia y de la evaluación es una condición necesaria para las buenas prácticas en política social, ya que permite rendir cuentas a la ciudadanía sobre los procesos logrados en materia social. La Nueva FM 94.7 presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Este domingo 25 de agosto conoceremos cómo la geriatría ayuda en la protección y cuidado de la salud de los adultos mayores. En Biografías y Momentos, ¿quién fue Serapio Rendón? Prepararemos una receta tradicional de Tzintzuntzan, Michoacán, churipo de Acumara. Y cantaremos con el ensamble de música tradicional mexicana, La Manta. Unidos por México a las 10 de la noche en una sola señal, la hora nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Un programa para mujeres y también para hombres, de mujer a mujer. Soy Viridiana de la Vega. Escúchame de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la Nueva FM 94.7, de mujer a mujer, para las mujeres de hoy. Los periodistas Alfonso Carbonell Chávez y Miguel González Alonso tenemos una cita en su programa Me Queda Claro, a través de la Nueva FM 94.7. Me Queda Claro, reflexión, análisis y crítica. No se olvide, ustedes y nosotros tenemos una cita aquí al punto del mediodía de lunes a viernes. Me Queda Claro, bajo la producción de Alejandro Flores Cancino. Acá un 6597, necesito refuerzos. Creen que van muy rápido y muy furiosos. ¡Madres! ¡Súbanse a la banqueta! ¡Me las van a atropellar! ¿Quiénes son esos villanos que ponen en peligro la vida de los ciudadanos? Pues mire, este de la ruta 34 dice que se llama Toretto. Y este de la ruta 73... ¡qué ocone! Si quieres saber cómo termina esta historia, escucha X Somos Chavos todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por la Nueva FM 94.7. Escuchas la Nueva FM. Estamos de regreso en el epicentro de la información. Epicentro en México. 7 de la mañana con 38 minutos, vámonos a un resumen nacional. Nada más y nada menos que maestros de Chiapas se suman a la protesta en el Distrito Federal. Maestros federalizados del Bloque Democrático de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acordaron encontrar sus agravios en la Ciudad de México para reforzar la jornada de protestas y movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Senado termina primer día de extraordinario en 3 minutos. El Senado de la República dio inicio el día de anoche en la primera sesión del periodo extraordinario, el cual culminó en tan solo 3 minutos. Termina sesión de instalación de periodo extraordinario y es que esta sesión del Congreso General tan solo duró 8 minutos, con lo cual el presidente de la mesa directiva del Congreso de la Unión, Francisco Arroyo, dio por instalado el periodo extraordinario en la sede alterna del Senado de la República. Consignan al X20 a penal de máxima seguridad. El agente del Ministerio Público Federal consignó a un penal de máxima seguridad a Mario Armando Ramírez Treviño, el X20, presunto líder del cártel del Golfo. Ya son 13,000 maestros en bloqueo del Distrito Federal. La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina informó que ya se suman 13,000 profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación distribuidos en Palacio Legislativo, la Cámara de Diputados y el Zócalo. Sesión de Congreso General al Senado. Ante el bloqueo del CENTE al Palacio Legislativo de San Lázaro, las cámaras de diputados y senadores acordaron utilizar la sede del Senado para realizar la sesión del Congreso General, con que se instala el periodo extraordinario convocado para el día de hoy.
Evalúan daños en escuela tras sismo en Guerrero. La Secretaría de Educación de Guerrero reportó afectaciones en varios planteles educativos en Acapulco, Chilpancingo y la región de la Costa Chica, a consecuencia de los sismos registrados la mañana del día de ayer. Demite presidente del CEN del PRI en Querétaro. Alonso Landeros presentó su renuncia a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI luego de una resolución de la Suprema Corte de Justicia Nacional de la Nación en contra de los militantes priistas. Reformas impulsadas por Enrique Peña Nieto sin marcha atrás. Las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto en materia educativa y energética no tendrán marcha atrás, pues con ella se pretende mejorar las condiciones de vida y el empleo de los mexicanos. Así lo sostuvo el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón. Temas no consensados fuera del periodo extraordinario, aunque no rechacen la celebración del periodo extraordinario de sesiones, los senadores de la corriente cordenista y la fracción del PRD allá en la Cámara Alta. Y bueno, una noticia que sin duda alguna nos ha puesto en qué pensar es que dictan 4 años de cárcel a la empleada de Viva Aerobús que no dejó abordar a la lady senadora allá en Quintana Roo. Sin duda alguna, vamos a tocar el tema ahí con Adiel. Me das paso, gracias. Qué lamentable esto, y Fernel, como exdiputado, alguna ocasión bajamos un poquito de la música y gracias. Qué lamentable que suspendan a una empleada porque una lady diputada pues llegó a exigirle con sus derechos, que no tenemos derecho todos los ciudadanos aunque no seamos diputados. Déjame decirte, Adiel, que es una situación muy lamentable. Por eso la clase política, no últimamente, sino siempre ha habido esa crítica y esa característica que han tomado la clase política en comparación a un ciudadano común, porque a veces algunas personalidades se sienten con ese derecho cuando hay reglas. Es decir, y se tiene que respetar a los ciudadanos comunes que llegan a un horario normal, muy anticipado, y cuando llega una persona tarde, aún con sus ocupaciones, hay reglas en los aeropuertos y tienen que respetarse prácticamente los lineamientos y las políticas públicas que maneja cada una de las aerolíneas. De lo contrario, tú sabes que se pueden provocar accidentes. No solo de las aerolíneas, sino en sí de todos los trabajos que cada uno de los empleados desempeña, ¿no? Y muy lamentable que la senadora haya tomado esta actitud de hacer la demanda hacia esta empleada que dignamente estaba cumpliendo con su deber de no dejarla subir, porque esto llegó a destiempo, y tú sabes que en las aerolíneas están convocando más de 2 horas, incluso con anticipación, para que puedas estar, y cuando se cierran los vuelos, lo que tiene que hacer los que trabajan, los del quehacer político, tienen que ser respetuosos, simplemente como cualquier ciudadano. Porque tienen que documentar tu equipaje, tienes que acudir a la antesala, una serie de filtros para poder llegar a la antesala y abordar. Es otra de las características, Adiel, en la que cada día la clase política se ha sido repudiada por esa situación de que no es uno congruente con lo que uno hace y con lo que uno dice. Por eso ahí el repudio hacia la figura del diputado o del senador, caray, de ínfulas de poder y abusar con la charola, ¿no? ¿Cómo la se llama senadora, ¿Senadora? Por Quintana Roo, Luz María Beistain, fue la que apareció hace unas semanas en un video. Hace como un mes más o menos. En un video pidiendo y exigiendo de manera pues no muy grata ni educada que la dejaran subir, ¿no? ¿María qué? Luz María Beistain. Caray. Luz María Beistain. Debería pedirle perdón a los mexicanos por la escena que vimos lo presentó López Dóriga, ¿no? En la imagen. Así es. Los medios en sí, en las redes sociales. Y ahora a la empleada que ella que inquirió en la imagen, le dieron 4 años de cárcel porque no le cumplió el berrinche a la diputada, a la senadora. Así es, fíjate que se presentó su denuncia, y esta denuncia ante el tribunal pues dictó 4 años de cárcel para la encargada del mostrador. La verdad que qué desilusión por una parte para todos los que estamos fuera de digamos de las leyes. Sobre todo te das cuenta que aunque existan las leyes, desgraciadamente para algunos no estamos fuera de la ley, estamos como ciudadanos, tenemos un derecho. Por supuesto. Y también hay que exigirle esa obligación que tiene la senadora
de no abusar del poder. Eso es. Y sobre todo también el tráfico de influencias, también habrá que también revisar el asunto de los jueces, porque es un asunto también que deben de caminar apegados a derecho y ahí también el tráfico de influencias, tanto en este caso de la funcionaria público o de la representante popular y también de los jueces, porque deben de caminar apegados a derecho, aun cuando hayan recomendaciones de otra naturaleza. Me atrevo a pensar que la senadora le dijo a los jueces, golpeándole la mesa seguramente, que quién era ella. Por eso la justicia sin duda, así de tuerta, ¿no? Sin duda alguna, una de las palabras que mencionó, además, dice, tenemos que andar viajando en estas aerolíneas de bajo costo porque el pobre gobierno no puede pagar sueldos mayores de 120,000 pesos más bonos. No pueden ser 120,000 pesos para la senadora, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, dejemos el tema ahí. Esta mujer de veras que sí nos da coraje. Ojalá que, bueno, la fianza, si está libre, tiene que pagar para quedar libre. La empleada de mostrador de la aerolínea tendrá que pagar ahora para quedar libre. Por lo pronto son 4 años de cárcel que le dieron. Mientras tanto. Dejamos el tema hasta allí. Afectaciones en 438 viviendas, 44 escuelas, 11 hospitales, 9 edificios públicos y una iglesia. Son las principales afectaciones en Guerrero, tras los sismos de 6.0 y 5.6 grados que se registraron ayer en epicentro en esa entidad. El primer sismo de 6 grados en escala de Richter ocurrió a las 7:38 horas con epicentro a 18 kilómetros al oeste del municipio de San Marcos. A las 8 de la mañana con 2 minutos ocurrió el segundo de 5.6 grados con epicentro a 14 kilómetros al suroeste de Acapulco. Ya se está haciendo un balance. Se ha solicitado la declaratoria de emergencia para los municipios de Acapulco, Chilpancingo y San Marcos, que fueron los afectados. Hubo derrumbes en la carretera libre México-Acapulco, a la altura del poblado del Quemado, y en la carretera federal Acapulco-Chilpancingo, donde la caída de rocas afectó medio carril, dice en un comunicado autoridades locales. El reporte detalla que en el puerto de Acapulco se afectaron con cuarteaduras en paredes o daños mayores 404 viviendas, en San Marcos 33 y en Coyuca de Benítez 1. El sismo también causó daños en 7 hospitales de Acapulco, 1 en San Marcos, 1 más en Coyuca de Benítez, 1 en Chilpancingo y otro en Zumpango. Protección Civil también reportó daños en 35 escuelas de Acapulco, 5 en San Marcos, 2 de Chilpancingo, 1 de Coyuca de Benítez y otro más de Florencio Villarreal. Afectaciones que dejó los 2 sismos que ayer se registraron con epicentro ya en Guerrero. Regreso al tema en Chiapas. Fue encontrado sin vida, ahorcado en su propia celda, un reo que purgaba condena por secuestro, decidió salir por la puerta falsa. A las 20:30 horas, personal del penal fue informado de que dentro de la celda número 4 del módulo color melón había una persona colgada, por lo que de inmediato llegaron, lo bajaron y lo llevaron a la zona de enfermería, en la que fue declarado muerto. El fallecido responde al nombre de Andrés Díaz Ruiz, de 30 años de edad, originario de Simojovel, y purgaba una condena por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Al parecer, la noche del martes se quitó la vida. Ya se dio fe de los hechos, se levantó el cadáver, se ordenó el traslado del cuerpo al servicio médico forense para la necropsia de ley. Bueno, también antes de saludar a Ferner Galvez Rodríguez en el tema de la reforma energética, ayer le comentábamos a usted que gracias a la tecnología de punta con la que cuenta el gobierno de Chiapas, se logró localizar a los 3 pescadores que naufragaron a 91 kilómetros mar adentro en Boca del Cielo. Fueron rescatados por autoridades y se reencontraron con su familia, sanos y salvos en las últimas horas allá en Tunalá. El martes ocurrió esto. Las torrenciales lluvias y el viento arrastraron la pequeña embarcación mar adentro en la que iban los pescadores. Una enorme ola provocó que se hundiera el bote y quedaran en pleno océano. Sí, fue trágica y además angustiante la travesía que hicieron estos jóvenes, porque naufragaron. Habían salido a alta mar con la finalidad de capturar diversas especies marinas para posteriormente retornar a casa con buena pesca, pero mire lo que les encontró en el camino. Se trata pues de Samuel Hernández Salinas, Otoniel Ramos y Fuentes y Alexis Castañeda Reyes, de 34, 23 y 16, el menor este último de edad. Afortunadamente están vivos, sanos y salvos para contarlo. Ferner Galvez,
el tema de la reforma energética. ¿Hay propuestas alternativas? ¿Alguien le tiene que decir al presidente qué más se puede hacer? Déjame decirte, Adiel, que primeramente la globalización económica ha sido una situación polémica pues, en todo el mundo. Tú sabes que ahorita el principal factor de energía es a través del petróleo, ha sido causa de guerras. Tú sabes que en los Estados Unidos existen dos frentes, es decir, los demócratas y los republicanos. Los demócratas, por un lado, impulsan un sistema de desarrollo y los republicanos otra. Los republicanos son los fabricantes de las armas y esto tienen un mercado súper importante en todo el mundo. Los Bush, ellos son los fabricantes de las armas, que te permite de una u otra forma que fabrican también guerras. Tú sabes, últimamente han derrocado a varios gobiernos donde el interés fundamental ha sido el petróleo. Es decir, el petróleo sigue siendo un parteaguas en la paz en el mundo. La manzana de la discordia. La manzana de la discordia. Y también por eso nos toca a nosotros los mexicanos. ¿Por qué? Porque México sigue siendo un productor altamente de petróleo y déjame decirte que de una u otra forma nosotros le vendemos el petróleo crudo a los Estados Unidos y también ya tenemos limitantes porque también le están comprando petróleo crudo a otras partes del mundo y esto nos mete en una dificultad muy fuerte, que es lo que está ahorita en su momento la discordia, la manzana de la discordia, como tú decías ahorita, cómo va a ser el asunto de la reforma. Yo quiero decirte, Adiel, que en años anteriores se pretendía también hacer las reformas constitucionales al artículo 27, el artículo 28. Sin embargo, los Estados Unidos nos vendían una idea, el famoso efecto popote. Es decir, que en la frontera de los Estados Unidos y en México, específicamente en Tamaulipas, nos iban a hacer una exploración a 1000 metros bajo nivel medio del mar y ahí nos iban a hacer el robo, textualmente diciéndolo así. Succionando el petróleo. Y déjame decirte que en ese entonces no se permitió que se diera ese proyecto de reforma porque al final ellos querían que nosotros hiciéramos ahora sí que la experimentación en nuestro país para hacer la explotación. No se permitió y al final los Estados Unidos sí hizo la exploración, pero date cuenta que hubo una válvula que no pudieron cerrar y causó grandes daños ecológicos a su país. Esos daños ecológicos los hubiéramos tenido nosotros en nuestro país, que en ese momento no se permitió. Entonces déjame decirte entonces que hay algunas cosas que también nos vende Estados Unidos para esta situación. Déjame decirte que sigue siendo el capital, es decir, el país rector económico, pero déjame decirte que también ahí vienen los chinos que han desplazado a los japoneses y que también vienen a la inversión privada. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, la inversión privada no es mala, pero hay que ver en qué invierten y cómo se van a distribuir las utilidades en cuanto a la inversión privada. Déjame decirte, con eso es una situación también en la que la derecha y la izquierda vienen siendo si la empresa o no es importante. La empresa es importante, genera fuentes de empleo, es una gran responsabilidad de la parte empresarial que también forman una parte fundamental y un pilar y un sostén en la economía de México. Lo importante ahora es, en cuanto a la reforma, hacer una situación de... Hay dos posiciones, la propuesta del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y la reforma, la otra definida que está presentando Cuauhtémoc Cárdenas a través del Partido de la Revolución Democrática. Entonces creo que la parte más importante, aun cuando se hagan movilizaciones y se hagan todo el tipo de protestas, quien tiene la última palabra son los diputados federales, y ellos son los que van a tomar una determinación al respecto. Sin embargo, ojalá tomen en consideración, creo que la consulta también es una parte fundamental porque es la opinión de la gente. Yo quisiera preguntarles a los que están impulsando hoy la reforma, es decir, si se va a ver reflejado en sus bolsillos de los ciudadanos que compran la gasolina y que pagan la gasolina en sus vehículos, en sus motocicletas, en el transporte, porque tú sabes, a medida que siga subiendo la gasolina, siguen subiendo los pasajes y eso le pega directamente a los bolsillos. Yo quiero preguntar a los que van a impulsar la reforma energética si realmente va a reflejarse que la gasolina la tengamos más barata como en otros países, y siempre lo voy a estar diciendo, Adiel, creo que nos toca a nosotros la responsabilidad de decirlo. Por ejemplo, Venezuela, que tiene ni a $1 el litro de gasolina, cuando nosotros la tenemos ya en 12 pesos. Entonces es una situación complicada, como otros países lo han logrado. ¿Y por qué lo han logrado? Porque tienen sus propias refinerías y dejan de exportar el menos petróleo crudo para que ellos tengan mejores ganancias. Déjame decirte que en México, en el 2012, históricamente, en lo que va de la vida de independiente de México, o el México independiente, déjame decirte que ha sido la producción y la venta histórica en el 2012, que se vendió hasta entre 102, 103, 104 dólares de barril crudo. Esto significa una situación de ganancias estratosféricas para el país, que la gente año con año tiene la esperanza de que se le pavimente un pedazo de carretera en cada una de sus comunidades. Yo pregunto entonces, Adiel, en el momento de que si la inversión privada para la exploración, que no se había dado,
es decir, bajo la reforma de 1957, que ahí hubieron cambios. Entonces, ¿con quién la van a compartir? Es decir, si la iniciativa privada invierte el 50%, seguramente se va a llevar el 50% de las utilidades. Y si hace la inversión al 100%, pues el 100% de las utilidades. Ningún empresario también le va a entrar sin ganar. Claro. Es decir, ahora quiero decirte lo siguiente, Adiel. Creo que hoy en día este recurso es un recurso no renovable. Entonces yo creo que la parte fundamental es hay que empezar a buscar otro mecanismo de obtención de energía, otras fuentes, y ya las existen. Déjame decirte que en Chiapas ya hay investigaciones muy fuertes acerca de la producción de biodiesel, no a través del piñón, a través de fuentes de producción de biodiesel, a través de microalgas. Hay un proyecto muy fuerte en Arriaga, ya se está trabajando con cierto número de hectáreas para obtener biodiesel a través de microalgas, y sobre todo te voy a decir por qué. Hubo un proyecto de la ONU donde habían competencias en el proyecto de Arriaga con un proyecto en Argentina. Y desafortunadamente el proyecto de la ONU se lo dio a Argentina. ¿Qué pasó con Argentina? Ya no le dio resultado, porque para producir biodiesel a través de microalgas necesitamos como materia prima el CO2. Y resulta que en la parte, como no estamos en el Ecuador, todo el asunto de la presencia del CO2 se va hacia los polos, hacia el Ecuador. No se va hacia los polos, perdón, se va hacia el Ecuador. Y en ese sentido, entonces, nosotros, en el caso de Arriaga, que estamos cerca del Ecuador, tenemos unos contaminantes elevados de CO2, es decir, a consecuencia de que las contaminantes que hacen las hidroeléctricas, los contaminantes que produce las instalaciones petroleras de Pemex, y la otra, las quemas agrícolas que normalmente hace Oaxaca y Chiapas. Esto permite la producción de CO2 en nuestro medio, y que la microalga la obtiene, la absorbe de las aguas marinas, la absorbe a través del medio del CO2. Entonces déjame decirte que entonces ese proyecto en Argentina ya no les dio resultado, porque tuvieron que comprar el CO2, y nosotros no compramos el CO2. El CO2 lo tenemos en las contaminantes de nuestras regiones, y ha dado muy buenos resultados. Déjame decirte que hay que aprovechar de lo malo. Esto se lo presentaron de una u otra forma, este grupo que trabajó esto no dio resultado, es decir, no hubo eco en el gobierno en aquellos entonces, pero déjame decirte, parece ser que hoy está agarrando cauce en ese sentido, y creo que me atrevo a decir dos cosas, Adiel. Una, en cuanto te decía de la inversión china, que de una u otra forma la inversión privada también es importante. Déjame decirte que México ya no puede seguir de una u otra forma dependiendo del dólar norteamericano. Hoy, con el acuerdo que hizo el presidente de la República con Xi Jinping, el presidente de China, creo que esto nos puede tener buenos augurios, buenos resultados posteriormente. Es una parte fundamental, y quiero que otro acierto que también es muy importante lo que está haciendo el gobierno del Estado: inculcar desde un principio la educación ambiental, desde los de preescolar, primaria, la educación básica. Creo que eso va a ser una parte fundamental, y entonces tenemos que empezar a buscar entonces nuevas energías, un nuevo elemento y una nueva fuente de energía que nos permita ya no obtener al rato el petróleo, que ha sido discordia en el mundo y que ha causado grandes polémicas y muchas muertes por el asunto del oro negro. Muy bien. Ferner, estaba convocada una reunión o marchas o protestas en las próximas fechas. Se anunció el 31 de agosto en contra de la reforma energética, como la propone el presidente y como lo está proponiendo Cárdenas o al PRD. Déjame decirte que yo creo que también hay otro artículo, es decir, está el artículo 27 y está el artículo 28, que si me permites comentártelo. Déjame decirte que cuando en 1838 el general Lázaro Cárdenas del Río hace el asunto de la expropiación, la tenían empresas inglesas y norteamericanas. Entonces él se aventó un albur de manera con el espíritu nacionalista de poder arrancarle y quitarle la explotación del petróleo a estas empresas. Entonces le dicen a las empresas: sí pueden ustedes seguir invirtiendo, pero bajo la administración ahora del Estado mexicano. Por eso es que queda ese apartado de que sí podían concesionarse la exploración del petróleo. Pero 1957. Eso fue en 1838 la expropiación, y la reforma se hace en 1940. En ese momento queda de esa forma, con ese texto, que se le puede entregar las concesiones también a particulares y a privados. La reforma de 1957 dice que no deben de existir ninguna contratación a privados, ni deberán existir los contratos que ya existían con anterioridad. ¿Y de cuál me cuelgo? ¿De la última? Ajá, entonces ahora por eso el presidente Enrique Peña Nieto, la verdad, muy inteligente, el presidente de la República, entonces dice: hago la reforma, propongo la reforma en base a su primer principio de la explotación petrolera
que se hace en 1838 la expropiación y luego la reforma de 1940. Entonces, por eso está la polémica, de una u otra forma, se fundamenta bien el presidente de la República. Sin embargo, una vez que se hace la expropiación y no hay reacción de parte del gobierno de Inglaterra y de parte del gobierno de Estados Unidos de hacerle una invasión o un ataque al presidente de Lázaro Cárdenas del Río, entonces posteriormente en 1957 se hace la reforma donde no debe de existir ninguna inversión privada. Un candado, pues. Un candado se le puso. Entonces la disputa es ahorita la reforma al 27 o al 28. Que revivan a Lázaro Cárdenas entonces para que explique qué hizo. Así es. Una pregunta, ya rapidísimo. Cuenta acá, decía que hay algunos parámetros que tomen cuenta o se toman en cuenta dentro de o dentro del marco, que es la consulta. ¿En qué consiste la consulta y en qué se toma en cuenta? Digo, para que los ciudadanos estemos pendientes de eso, y los que no estamos, y los que no estamos de acuerdo con este tema de la reforma o de los cambios estructurales, pues podamos también determinar en qué podemos apoyar, ¿no? Yo creo que lo importante es que van a hacer unas preguntas donde se refiere específicamente a la reforma del artículo 27 constitucional. Yo creo que los que están promoviendo hoy la consulta, que es bastante válida, porque realmente los mexicanos, decíamos la vez pasada, a lo mejor 6, a lo mejor 8, a lo mejor 4 pesos que se gastan provienen del petróleo. Entonces yo creo que la están fundamentando la consulta en ese sentido. En cuanto a la reforma prácticamente de Cuauhtémoc Cárdenas, la del presidente de la República, si sí o no, más que privatizar, concesionar el asunto el asunto del petróleo, pero va muy definido. Parece que son 6 preguntas que están haciendo. La consulta la van a hacer prácticamente el día 1 de... ¿No la puedes traer para mañana? Con todo gusto, se la traemos con todo gusto. Y déjame decirte, perdón, Ariel, con la marcha que tú decías, varias organizaciones sociales están organizando. Tenemos entendido que van a marchar de allá de la Diana la Cazadora hacia el Parque Central, en el ánimo para después, una vez que hagan su marcha correspondiente, hacer la participación de votación correspondiente el próximo domingo 1 de septiembre. Ok, muy bien. Muchas gracias, Bernel. Gracias, Cristina. Gracias a usted que nos posible este espacio. Y también le agradezco a Tomás este par de minutos que nos acaba de obsequiar. Gracias, cuídese mucho. Nos escuchamos, si Dios lo permite, mañana. Y esperamos a Bernel con sus preguntas de la encuesta. La Nueva FM 94.7 presentó